La esperanza de todos los días, porque mi oficio es vivir. Hay una canción muy de moda, que no sé ni cómo se llama, pero que termina porque mi oficio es vivir la vida. Y ese ha sido mi oficio. No nada más escritor. Y la esperanza de todos los días, porque mi oficio es vivir la vida. A los Chanel y usaba zapatitos bajos, faldas abajo de la rodilla, tenía unas manos muy bonitas, no era nada fea, no era bonita, pero la cara decía cosas, era muy interesante. Sobre todo los ojos. Ella tiene un recuerdo imborrable en mi vida. Yo la conocí porque Pita Amor era muy adepta a mí y la pobrecilla era una lata. Y un día me dijo, oye Caramelo, así me llamaban. Te voy a presentar a una querida amiga mía y ustedes van a ser íntimos amigos. Y a quien me presentó fue a Peque, que le decían así porque era muy pequeña de tamaño. Ahí la conocí, instantáneamente nos hicimos íntimos amigos. Éramos íntimos amigos, alcahuetes por decirlo así, uno del otro. A mí me parece que la alcahuetería es una cosa muy fina y que no cualquiera puede ser un alcahuete o, como dicen en inglés, un go-between. Y yo aprendí esto cuando enseñaba la Celestina en la Facultad de Filosofía. Y así he seguido escribiendo muy ampliamente hasta que caí a cubrir el cine y el teatro, espectáculos, claro. Me gustó mucho también esa rama del periodismo. Y así un día llegué a ser académica de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en donde la presidenta era precisamente la Peque Vicens, Josefina Vicens, y yo era la secretaria. Entonces nos hicimos grandes amigas, estuvimos 7 años juntas como académicas. Veíamos todas las semanas películas mexicanas, cortos, en fin, fue una etapa de nuestra vida muy hermosa. Y en la noche, pues como yo era la que tenía el cochecito y yo manejaba, pues yo llevaba a la Peque a su casa.
y eso nos daba pábulo para quedarnos afuera de su casa leyendo, hablando hasta la 1 de la mañana. Hable y hable. Entonces así me enteré de toda la vida de la Peque. Yo más bien me entero de la vida de los demás. A los demás no crea que les interesa mucho mi vida. ¿Dónde la conocí? ¿O dónde nos conocimos? Pues creo que alguna vez, no recuerdo dónde, eso sí no recuerdo, ¿no? ¿Dónde debe haber sido algún lugar público? Quiero decir, algún restaurante o algo así por el estilo, o algo relacionado con el cine, donde alguien nos presentó. Oye, Raquel, Josefina Vicens, Raquel y qué sé yo. Y no nos caímos ni siquiera bien. Yo decía, pues quién sabe quién será esta señora, y ella debe haber dicho, y quién sabe quién será esta otra, ¿no? Pero pues la vida siempre se encarga de unir a las gentes que en un momento dado tienen empatía en muchísimos aspectos, ¿no? Y eso fue lo que nos pasó a Peque y a mí. Pues bien, era una mujer sumamente directa a la hora de hablar, sí, con una enorme curiosidad por su interlocutor, de una gran generosidad en su trato, sí, pero también muy severa a la hora de los reclamos afectuosos. Hubo un incidente típico de los amores profundos, no recuerdo en qué momento, en el que pues no le hablé, me ausenté, algo pasó y ella se molestó mucho, al grado de que Lula, quien le asistía en su casa de Pitágoras, llegó un momento en que me dijo, la señora no quiere hablar con usted, Eduardo. Pero ¿cómo? ¿No? Entonces, eso se arregló con un tremendo ramo de flores que le mandé a su casa y me dijo, está bien, ya te perdono, ven. Y así me enteré que venía de Tabasco, que era hija de familia igual que yo, provinciana igual que yo, con las mismas inclinaciones por la literatura igual que yo, y que su mamá y su papá pues la respetaban mucho. A mí no tanto, pero en fin, en todas sus locuras ella empezó a ser muy atrevida, muy mandona con su vida, etcétera. Y de lo que le tenían a ella proyectado para que fuera, ella era hija de un español, si no me equivoco, pues acabó siendo la gran escritora que fue, sin que ella se diera cuenta, como todo lo que hizo la Peque, tenía tanto talento en la vida, tal alegría de vivir, tal sinceridad, tan buena clase, era de tan buena familia, de tan buenos sentimientos, de tan buen querer ser, que todos los actos de su vida eran actos preciosos de señorío, de grandeza. Hola Norma, de nuevo aquí. Continuamos con nuestras queridas remembranzas de la querida Peque, sobre la querida Josefina Vicens. Del único cuento que publicó, al menos Josefina en vida. Yo no sé si bueno, sí, es un cuento o es un relato, ¿no? Y que ella escribió o publicó en el contexto de su premio que recibió de Tabasco, en Villahermosa, de la Universidad Benito Juárez Autónoma de Tabasco, el Juchimán de Plata, y en ese contexto ella publica primero en Villahermosa el cuento. En realidad fueron los últimos 8 años que estuve cerca de ella. Me tocó un periodo especial en Tabasco que Ana Rosa conoce, con la administración González Pedrero y Julieta Campos, una escritora extraordinaria. Y bueno, yo era un poco el vínculo, el puente entre Josefina y Julieta, que eran grandes amigas además. Allí se publicó, por cierto, y no citaron, el libro Vacío, en una edición muy amplia para todas las bibliotecas de Tabasco. Y por otro lado, todo este afecto, todo este recuerdo que tengo hacia Josefina. Josefina me entregó a mí el texto inédito de Petrita,
Se publicó efectivamente en la universidad, por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la revista de la universidad en 1983. La importancia del cuento es que, como dijo Borges, en 5 cuartillas nos cuenta toda una historia que a veces una novela necesita 500 páginas. Ahora, el chiste de los cuentistas es que no pueden desaprovechar una sola palabra. Todo lo que dicen debe estar perfectamente pensado. Lo que no, va para afuera. A veces hay frases que tú dices, ay, pero es bonita la frase en sí. Sin embargo, la debes quitar por el bien de la tensión narrativa que estás buscando. ¿Ves? El cuento debe ser leído de una sola sentada, aunque sea un cuento de 30 páginas. Tiene que ser leído, no se puede interrumpir. La niña muerta, producto de la creación del pintor, provoca una serie de reflexiones personales acerca de su percepción de la pintura en la voz narradora, que se identifica con la voz de la autora, aunque la primera sea creación de la segunda, y a pesar del borramiento de los límites entre ambas voces. Entonces, ¿en qué consiste este cuento? ¿Por qué se llama Petrita? La primera curiosidad con relación a la obra de Vicens es que aquí sí hay una narradora en primera persona femenina. Parece una anécdota de su vida, de la vida real, de su propia experiencia, de un cuadro que su amigo Juan Soriano, muy cercano a ella, el gran pintor y escultor jalisciense, le llevó a la casa un cuadro de una niña, pintado de una niña, el velatorio de una niña que había muerto en Alvarado, en Veracruz. Y está rodeada de flores, tiene un vestido así que parece almidonado. Es un cuadro muy hermoso y muy dramático quizá, y a la vez sereno sobre la muerte, ¿no? Entonces, la narradora cuenta cómo llegó a la casa, cómo le buscó un lugar especial para ponerlo, no que lo ubicó en un espacio que tuviera libre, sino que lo puso en su cuarto, en su recámara, en el lugar especial donde ella pudiese verlo desde distintos ángulos. Hola Joel y Lucía, gracias por estar aquí. Estamos haciendo una serie en torno a la vida y obra de Josefina Vicens y quisiéramos que el público se interesara tanto por su obra como con los vínculos que se derivan de la obra en sí. Y uno de ellos es literatura y pintura. Un cuento en particular. Un cuento que escribe a raíz de un regalo que le hace su amigo Juan Soriano. Y este regalo es un cuadro de una niña muerta basado en un hecho real, una experiencia que él tiene al ir a la ciudad de Alvarado, en Veracruz. Ve en una casa, así está narrado, la niña la están velando. Y él, a raíz de esta experiencia, pinta el cuadro, al cual denomina La Niña Muerta, se lo regala a Josefina Vicens, y ella, a su vez, escribe este cuento. Pero antes de empezar con esta dinámica de qué pasa con la literatura, la pintura y la recreación, me gustaría que Lucía, desde la pintura, nos des un entorno de quién fue Juan Soriano para entender este momento. Juan Soriano fue un pintor mexicano que nació en los 20. A él le tocó la generación después de los muralistas, después de la Revolución, la ruptura, la relación con la pintura abstracta, varias cosas. De hecho, varios de los muralistas fueron sus maestros, y entonces él absorbió esta tradición que viene del muralismo y la revolución
de asumir y reapropiarse de las formas populares, entre esas la pintura. Y parte de la pintura popular en ese tiempo eran los milagritos y se hacían las muertes niña, que eran retratos de los niños que fallecían y se guardaban en las casas como un recuerdo, ¿no? En lugar de una fotografía. Entonces varios pintores retoman estas formas y hacen sus versiones, entre ellos Siqueiros, de María Izquierdo, y él hace la propia. Claro que está también esta experiencia, ¿no? Que él cuenta que va caminando y encuentra a la niña y regresa a su casa y tiene que pintarla. Me parece que estar ubicados, digamos, en el mundo tiene la exigencia de interpretarlo, ¿no? Este carácter interpretativo que no es exclusivo del artista, sino de cualquier individuo, ¿no? Que está en una circunstancia determinada, es la que posibilita o reactiva ideas, emociones. Claro, en el artista se logra plasmar en una obra artística en particular, pero me parece que esta capacidad que tenemos de enfrentarnos a la realidad interpretativamente y de ahí transformarlo o configurarlo en una obra específica, como lo hacen los artistas, es un elemento que subyace, ¿no? Y que subyace también en el espectador cuando se enfrenta a la obra, ¿no? También tiene esta exigencia de interpretar aquello que ha sido plasmado, ¿no? Y empezarse a interpretar él mismo a través de lo que va descifrando de la pintura o de la literatura, ¿no? Entonces me parece por ahí que este concepto de interpretación, también trabajado por la filosofía, es un elemento que está implícito en el carácter creativo y contemplativo, ¿no? Del artista y del espectador. Mira, es un cuento que francamente a mí se me hace el malón. No me gusta, porque no tiene todas estas características, porque cuando escribió Petrita, aunque es un cuento muy bien intencionado, una escritora sabia, cuando escribía prosa en que podía extenderse como en la novela del libro vacío, es casi perfecta también su prosa, es excelente prosista. Sin embargo, cuando escribió Petrita, pues ya estaba tomando un tema que había pasado de moda, que ya no estaba en el aire ese tema, que ya los mejores cuentistas habían dado las mejores representaciones de ese tema. Y en Petrita como que todo es previsible, ¿no? Todo lo que empieza termina más o menos igual, no hay situaciones que te sorprendan y por todo esto no se me hace que sea un gran cuento. Escribir implica un esfuerzo verdaderamente muy grande. Yo escribo todos los días casi, menos cuando vengo a la universidad a dar clases, o cuando tengo algún apuro irremediable, pero en general escribo y a veces una página la hago 4 o 5 veces. Y bueno, ahí se ve reflejado, pero personalmente es algo que siempre le causó un problema. Ella era feliz yendo a los panteones a hacer ejercicio. Ahí ubica una de sus principales películas, Los perros de Dios. Es un ámbito misterioso, vuelve a hacer eso. Pero ¿cómo es para ti, por ejemplo, en tu proceso creativo, ese planteamiento en concreto con la muerte? Bueno, pues la muerte es uno de los grandes temas, no solo de la pintura, sino de toda la generación de imágenes figurativas, ¿no? O sea, aquí el mismo espacio nos recuerda todo esto, ¿no? Esta necesidad de embalsamar, de hacer capillas, tumbas, fotografías, videos, para recordar todo eso. Entonces, yo creo que muchas veces se ve la fascinación con la muerte como algo, en un sentido negativo, ¿no? Como casi patológico, ¿no? Y, o sea, en el caso de la pintura creo que tiene que ver, y personal, tiene que ver con una necesidad de entender lo que no puedes entender, ¿no? Y de decir algo como la muerte, que es para todos y que está ahí, pero a la vez no sabemos qué es, ¿no? Entonces, materializarlo, hacerlo concreto, y también el contexto que le toca a cada sujeto, ¿no? A cada artista. O sea, por ejemplo, nosotros ahorita
con toda la violencia, toda la muerte, los desaparecidos que hay, es una cosa muy patente, y es estar viendo las imágenes de los periódicos, todo esto que te rebasa, ¿no? Y entonces, ¿cómo tú asumes eso y cómo a la vez puedes transformarlo en algo que no sea destructivo, ¿no? O sea, yo creo que el proceso creativo, el proceso de la pintura, de muchas cosas, es también esa transformación, ¿no? Que empieza, por ejemplo, Deleuze habla que la pintura empieza de la catástrofe, ¿no? O sea, el lienzo en blanco no es el vacío, es el cliché, es todo lo dado que está ahí, que tú tienes también, menciona a Picasso, ¿no? Tienes que destruir para generar algo nuevo, que es esa pintura que vas a... Entonces es como un proceso negativo que tiene que ver con la muerte, pero no es patológico, sino que es creativo. Y lo que va a surgir también en Soriano, yo creo que está esa intención, es algo original que tiene que ver con este espacio, tiene que ver con el origen de la humanidad, pero también es algo distinto y es algo singular. A mí me parece que todos, que el poder, el amor y la muerte son los grandes misterios del mundo. ¿Por qué la muerte? Me preguntaba. Ella siempre tuvo necrofilia, pero aclaremos que una necrofilia, que lo digo en mi artículo, vital. O sea, no es melancólica, no es alguien que ni así gótica o nocturnal, no. Es que ella siempre paseaba, nos contó cuando aquella famosa entrevista que tuvimos con el taller Diana Morán, solía hacer sus ejercicios, caminatas en el Panteón francés, ¿verdad? Y que cuando los niños le preguntaban si le limpiaba qué tumba le arreglaba, que si le buscaba agua para las flores, ella siempre los alejaba diciéndole: busquen una lápida antigua que diga Josefina Vicens, ¿no? Y así los chicos salían a buscarla y por supuesto no la iban a encontrar en aquellos años. Entonces esa era la relación. No, todo eso lo compartíamos mucho, porque yo en alguna ocasión me dormí en un panteón. Sí. Me acuerdo que hicimos un viaje por ferrocarril a Morelia, a donde vivía un amigo mío muy simpático, que fue el arquitecto que me hizo los empeños. Y íbamos con Eugenia Caso, la hija menor de toda la familia Caso, que era tremenda. Entonces llegamos y justamente la casa, ya no me acuerdo si de esta mujer o de Luis Francisco, el arquitecto, lindaban al panteón, a X panteón. Pues y yo nos pusimos una guarapeta tremenda y decidimos pasar la noche acostados entre las tumbas. Eugenia Caso se horrorizó y yo creo que yo lo hice a propósito, porque era tan malvada que dije, la voy a asustar. Fastidias tanto ya con tu problema que traes, que como sé que no te vas a enterar, pero como sé que eres muy terca además, entonces cuando te enteres de qué es lo que hay del otro lado, no me jales por las patas. Le dije, háblame por teléfono, pero cuéntame para que yo me entere, ¿no? Porque sí, efectivamente tenía un apego a todo eso tremendo, tenía una calavera y en su casa inclusive que la ponía para detener hojas de lo que escribía o lo que fuera. Su Lorenzo, efectivamente, sí. Incluso decía que a veces le contaba a sus amigos que tenía ganas de suicidarse solo para ver qué se sentía después. Y que los amigos le decían, no seas tonta, ¿no? Ya te llegará y sabrás qué pasa después. En este cuento, como en otras obras de Vicens, resalta esa preocupación que siempre tuvo acerca de la muerte. No se trata de temor, sino de deseo de conocimiento.
Por eso le dice a Gabriela Cano, en otro texto que viene en ese libro nuestro, tengo pavor de morir inconsciente, porque yo quiero seguir ese tránsito. Ahora, la escritora, como la niña, también sabe, o quizá no, porque nosotros tampoco la soltamos. Lo que era una gran amante en un sentido personal y gran amante de la vida, pero tenía metida, pues como mucha gente de razón, la muerte en las entrañas. Como dice Quevedo, eso que ves ahí no es la muerte, es simplemente el esqueleto. Me gustaría como mencionar dos elementos que, bueno, están muy vinculados, ¿no? Esta obsesión de Josefina Vicens respecto a la muerte, pero también su obsesión, y lo plasma en el mismo cuento de Petrita, ¿no? Del acto creativo, ¿no? Esta alusión de que el artista, de que las manos del pintor son casi como las de un mago, ¿no? Que hace surgir, crear algo inesperado, algo que de alguna manera no es tan evidente, ¿no? Sino que nos sorprende y que no logramos entender del todo, ¿no? Pero es contundente, ¿no? Nos trastoca. Lo mismo, digo, podríamos hacer esta analogía, lo mismo podría aludirse respecto a la muerte, ¿no? Es contundente, ¿no? No logramos asirlo del todo, y sin embargo esta capacidad que tiene por su parte de Soriano y por su parte también de Josefina Vicens, de recrearlo, de mostrarlo a través de una obra literaria o de una obra pictórica, ¿no? Entonces es de alguna manera este modo o esta necesidad que tiene el artista de hacer de ciertas experiencias límite una configuración artística, una obra en particular, que nos otorga precisamente, ya creada como pintura, como literatura, nos otorga la posibilidad como espectadores de enfrentarnos ahora nosotros a descifrar estos misterios, ¿no? Porque es finalmente lo que hacemos cuando avanzamos en la lectura del cuento de Petrita o cuando nos detenemos a contemplar las series de pinturas de Juan Soriano, ¿no? Entonces ahí están dos misterios que se vinculan y que pueden ser incluso elementos obsesivos para muchos artistas, y en particular quizá para Soriano y para Josefina Vicens seguramente, ¿no? En esta pequeña recreación, en realidad se llama retrato en sepia, esa manera de un collage, unos textos de Josefina, de su gran libro, El libro vacío, del cuento Petrita, y de mi experiencia y mi relación con ella. Aquí también lo narro. Me pregunto, te pregunto, ¿qué sentiste en el momento de morir? ¿Qué sentiste cuando poco a poco te ibas alejando de las gentes que te rodeaban? Cuando te diste cuenta de que nunca más volverías a levantarte. ¿Qué sentiste cuando tu cuerpo se quedaba atrás y no podías alcanzarlo? Y tú le gritaste que caminara a tu lado. Cuando sentiste que los pies y las manos se te iban poniendo frías y que por todo el cuerpo te caminaba algo así como hormiguitas.
cuando tu lengua quería moverse y decir muchas cosas y no podía porque la tenías pesada, como si te la hubieran cambiado por una piedra de río. Por ejemplo, esta idea y que se presenta en Juan Soriano de hacer de la misma experiencia distintas pinturas, ¿no? De la niña muerta que aparece, ¿no? En versiones. 2 o 3 pinturas, 3 versiones por ahí, ¿no? Esta idea de que como en una primera experiencia, ¿no? Le genera un impacto tal, queremos suponer, hay un acto catártico de crear la pintura para dar cuenta de esa experiencia y sin embargo no concluye en ello, ¿no? Sino tiene la necesidad, incluso ya más pensado, más asimilada dicha experiencia, de volver a crear pinturas que aludan a esta temática, ¿no? Entonces, en ese sentido, este carácter también de la posibilidad de crear, de la posibilidad de enfrentarte a ciertas circunstancias, ¿no? Que en un momento dado se manifiestan en una obra, ¿no? Bajo quizá una necesidad emocional de dar cuenta de lo ocurrido, pero posteriormente de ir haciendo ya de manera más reflexiva, más cuidadosa, quizá más pensada, ¿sí? Esta misma obra que permite al artista ir haciendo incluso un recorrido interior, ¿no? Respecto a qué representó esta primera imagen, esta primera pintura y después que se va representando en una serie, ¿no? Ahora, lo interesante también para nosotros como espectadores es que podemos seguir, ¿no? Todo este recorrido, ¿no? Si bien no conocemos, ¿no? el sentir o la interioridad propia de Juan Soriano o de la propia Josefina Vicens, sí hay esta posibilidad que tenemos nosotros de ir atendiendo estas distintas pinturas o el cuento de esta autora para tratar de encontrar cuál es el sentido de lo que para ellos en ese primer momento les representó tal o cual experiencia y en este caso pues el de la niña muerta, ¿no? Entonces, cómo ella hubiera pintado el vestido de la niña de color rosa o azul, propuesta que difiere por completo de la creación del pintor y que de alguna manera confirma su incapacidad dentro de un arte visual, pues los colores que ella menciona y el tipo de tela que se refiere eliminaría el dramatismo de esa representación y el impacto visual que produce. Sí. Yo creo que, por ejemplo, en Soriano y en muchos artistas, este proceso, en concreto en él, se va hacia el color, por ejemplo, ¿no? O sea, en Petrita, ¿no? ¿Cómo es una piel muerta y sin embargo que tenga vida a través de la pintura, ¿no? Y entonces a lo mejor ya no es a partir del tema, ¿no? Ya puede ser otra cosa que pintas, pero hay esa necesidad y esa búsqueda en el color, es una investigación, ¿no? Finalmente, ¿no? De configurar una pintura que bueno, puedes hablar de la muerte o de la vida indirectamente, pintar cualquier cosa, pero es de cómo tratas la materia pictórica y el color, ¿no? Cómo lo relacionas para que sea un color muerto, un color vivo, un color que, ¿no? Específico. Me llama la atención porque viendo tu obra, que está desde mi punto de vista muy vinculada con toda una mortandad que estamos viviendo, no literal, pero sí tal vez simbólica y sí, muy literal en muchos sentidos y sobre todo con la niñez, pues ahí está nuevamente el tema, pero es una configuración distinta, es una interpretación diferente, pero partimos de que el hecho real, y como ya lo mencionaste, la violencia, todas las muertes que estamos viviendo y cómo estamos terminando este año, nos lleva a plantear preguntas y como artista, como pintora, cuál es la necesidad de recurrir a esas imágenes o buscar tus propias imágenes, tu propia voz y plasmarla. Tú hablabas de la imagen de los niños, ¿no? O sea, ¿qué pasa con algo como un niño muerto, ¿no? Es como una contradicción que nos rebasa, ¿no? Entonces, yo veo que ahí hay la necesidad de abordarlo desde las familias
pidiendo que se hagan estos retratos o tomando las fotografías, construir todos estos elementos rituales, las flores, el velorio, las canciones, todo eso que acompañe y que de alguna manera transforme esa experiencia en algo propio, ¿no? Entonces, en mi caso, la imagen de los niños tiene que ver con eso, ¿no? O sea, funciona como una alegoría o con un elemento de eso, con lo cual solo te puedes relacionar transformándolo. Y en este caso sería la pintura, ¿no? Entonces, haces otra versión, hasta que, digamos, que te liberas de eso, ¿no? Hasta que adquieres su vida propia y tú de alguna manera también... Ese sería como un proceso casi catártico, ¿no? Pero hay otros, o sea, hay otros que tienen que ver con recuperar la tradición, ¿no? Entonces, es como un dialogar también con los muertos, pero en un acto creativo y en un sentido de presente, ¿no? O sea, la cita de Courbet es un diálogo con Courbet, que Courbet ya no está, pero está la imagen, ¿no? Y la experiencia con esa imagen, con la pintura, te transforma en el presente, ¿no? Entonces también así es el proceso, o sea, por eso puede volver esta como fascinación con la muerte de Josefina, de muchos autores, creo que tiene que ver con eso, porque muchas veces dialogas con tus antepasados, ¿no? Dialogas con aquellos que forjaron la cultura de la cual tú eres parte, pero que ya no están. En particular, respecto al arte, ¿no? Uh-huh. Y la relación que tenemos nosotros con las obras, bueno, ya implica que el arte está abierto, digamos, a todo aquel que se tenga la sensibilidad, el interés o el gusto de acercarse a ello, ¿sí? De hecho, la obra no se cierra, ¿no? Sino una vez que, y esto lo plantea la misma Josefina Vicens, y lo has dicho tú, una vez que la obra ha sido creada, ya no pertenece estrictamente al artista, sino cobra su propia vida y exige del espectador que ahora él lo trate de descifrar, ¿no? Que a él le toque precisamente descubrir estos elementos. Y no es exclusivo para unos cuantos, basta con que alguien tenga el interés, la sensibilidad o incluso el ejercitar esta capacidad de tratar de entender qué es lo que hay ahí en una obra de arte para que incluso reactive muchos de estos temas que podrían ser de uso común y que en un momento dado, cuando son creados en la obra, pues toman un significado más relevante, más profundo, y que permiten pues desentrañar cosas que insospechadas incluso, ¿no? Para el propio espectador y seguramente para el propio artista cuando los llevó a la creación de la obra. Ella dice que que su vínculo así tan intenso con la idea de la muerte, con el tema de la muerte, que por otro lado tiene una característica muy particular en México antropológicamente, ella desde joven lo tenía, que si uno empezaba este diálogo, esta cercanía con la muerte en la vejez, no tendría mucho sentido, porque claro, pues ya en la vejez uno tiene que estar preguntándose por la cercanía de la muerte como un proceso natural. Y hay que tener en cuenta que con la fotografía, con la pintura, con la danza, con la literatura, con la arquitectura, es decir, con las artes, se puede lograr algo infinitamente sagrado. De hecho, ella decía que cuando le preguntaban a ella y a Rulfo que por qué ella no escribía, ella decía, porque yo me dedico a vivir. Y en ese sentido, pues ahí está, ella siendo una mujer tan pasional, tan entregada en muchos ámbitos de su propia experiencia, pues también es otra posibilidad. La vida misma, sin concretar en la obra artística, la vida misma como esa obra, ¿no, Joel? Sí, aunque esta idea de estar a la deriva y sentirse rescatado por la obra de arte, tanto por el creador como por el espectador, me parece muy interesante, porque también el espectador se enfrenta a una obra que de principio desconoce, ¿no? En el cuento es el título, ¿no? Y que hay que transitar en la trama para ir descubriendo su sentido, ¿no? Las pinturas, bueno, uno se acerca a ellas por primera vez y
y empieza a descubrir y evidentemente es estar a la deriva también. Me estoy enfrentando a algo que yo no propuse y sin embargo me dice algo profundo que me alude, ¿no? Entonces estar a la deriva, pero a la larga, ¿no? O a la postre, esta posibilidad de sentirte rescatado por la manifestación artística que seguramente de algún modo u otro rescata al propio artista que lo lleva a la posibilidad de crear. Si no, no tendría este atrevimiento creativo, ¿no? Lo hace pese a su sufrimiento porque sabe que en ello logra consumar o sintetizar aspectos que a lo mejor padece, goza, sufre y que bien has señalado tú, ¿no? Entonces esta relación entre estar a la deriva y después estar rescatado me parece un vínculo interesante en el espectador y que lo vemos quizá de manera contundente en el cuento de Vicens y también del propio Soriano al pintar una experiencia tan dolorosa como La Niña Muerta. Yo cuando leí el cuento no había visto el cuadro, ni jamás pensé que había un cuadro real. Hasta que me puse a investigar encontré que sí. Encontré la pintura que está en el Museo de Filadelfia y la vi y me cambió por completo, ¿no? Ahí también esa parte en la que digo, o sea, alguien que no lo haya visto va a verlo diferente, alguien que ya lo vio va a verlo diferente y alguien que piense que en el texto no es la pintura o que ficcionalmente se parece o no hay una relación real, pues también está viendo una pintura que no existente, ¿no? Y la está viendo revivir fuera de la cotidianidad. Sí, es increíble cómo puede, o sea, apropiarse de un espacio en el que no su vida no tiene que ver y llevárnoslo, uno que incluso se acerca mucho a su propia vida, que no necesariamente eso podría ser, y también hacia nosotros. Y lo más impresionante para mí es cómo ella en un texto ficcional utiliza todos los recursos que un teórico de la imagen dispuso muchos años después. O sea, ella se le adelantó muchísimo. Y en ese sentido creo que al cuento no se le ha puesto suficiente luz con respecto a sus novelas y que tiene una capacidad impresionante de llevar el arte pictórico por métexis, por su ausencia, de regreso a donde pertenece, ¿no? La complejidad de ese proceso es en cierto sentido o sea, que no es traducible. Sí. No lo puedes realmente explicar, ¿no? No es que sea una cosa misteriosa en el sentido de divinidad o nada de eso, sino de que es muy difícil ponerle las palabras a una experiencia que es muy compleja, que va cambiando y que además es como un proceso, ¿no? Está viva. Y la concreción es finalmente la obra, ¿no? O sea, más que la explicación o el tema o una descripción de la obra, es la obra, ¿no? O sea, esa materialidad, ese es lo más cercano a una explicación de esa experiencia que hay. Y creo que eso tiene que ver con la vivencia humana, ¿no? O sea, en general, no solo. Es como la muerte, ¿no? O sea, lo más cercano que concreto es una imagen y sabemos que una calavera no es la muerte, ¿no? O sea, solo es como una huella que queda de... Y aparte ya hablaste de ese misterio, ya hablaste del placer, del gozo y del vértigo, pero ¿hay sufrimiento? ¿Hay dolor en algún momento? Sí, claro. Todo el tiempo. Bueno, o sea, no es que sea masoquista, ¿no? Una cosa masoquista, pero... O sea, hay sufrimiento cuando no lo haces por hacerlo. Hay sufrimiento en esa duda, te digo, es verdad, es lo que tiene que ser. Y a veces hay un sufrimiento en el vértigo, ¿no? Y también cuando no lo hay, ¿no? Porque hay veces que es difícil encontrarlo, ¿no? O sea, la imagen, o sea, por ejemplo, ¿qué pasaba con la Vicens, ¿no? Después de haber hecho obras como ¿por qué ella no escribe? ¿No? También hay ese vértigo, hay esa necesidad y esa parte, pues yo creo que, no la conocí, pero yo creo que es de sufrimiento
en cierto sentido, ¿no? También es como la vida y la muerte, ¿no? No hay vida sin muerte y no hay disfrute sin cierto grado de dolor, ¿no? Sí. Es un proceso totalmente vital, ¿no? O sea, es difícil describirlo porque siempre es diferente, ¿no? Y parte de eso es el vértigo. O sea, hay una parte también de miedo, vértigo, porque no sabes cómo va a ser, ¿no? Aunque ya hayas tenido muchas experiencias y sepas que va a haber más, siempre es nuevo y entonces al principio sí, pero a la vez es una necesidad, ¿no? Y yo creo que es más fuerte eso, que esa necesidad, que cualquier vértigo o miedo, ¿no? Esa sería como una primera parte. El caso decía que era como una suma de hallazgos rechazados, ¿no? Y eso es también muy difícil, ¿no? Porque en el pintor hay también la idea de originalidad que a veces pesa, la idea de no repetirte, ¿no? De que sea verdadero, pues. No porque sean nuevos, sino porque sea verdadero. Entonces, tú estar con esa duda de repente hasta que simplemente pasa, ¿no? O sea, hay como una sinceridad de tu relación con el material que, no sé, y yo creo que es un poco, en ese sentido es misteriosa porque no la puedes explicar, la vives, ¿no? Y yo creo que cualquiera la puede vivir en la pintura, en la relación erótica, en la lectura, en una experiencia estética. Y luego hay partes gozosas, hay partes de duda, hay partes de misterio también, ¿no? Y hay partes de de mucha vulnerabilidad y pues a mí me gusta mucho la idea del desnudarse, ¿no? Del despojarse, del descarnarse, ¿no? Como quitarte de lo que te estorba, y entonces es como ese enfrentarse, ese disfrutar pleno, y también hay un cierto estar a la deriva en tu materia, ¿no? Sí, yo podría concluir con dos cosas. Una, insistir en este carácter interpretativo, porque me parece que es recurrente no solamente en Soriano respecto a una primera experiencia, sino a volverla a manifestar en distintas pinturas que aluden al mismo tema, y segunda con Josefina Vicens, que a través de este cuadro, ¿no?, le genera una trama, o la idea de construir una trama donde la historia es precisamente alguien que se enfrenta a la pintura de Petrita, ¿no? Entonces este carácter interpretativo que da en primera instancia de Soriano respecto a la experiencia que tiene, en segunda de Josefina Vicens respecto a la pintura del propio Juan Soriano, y por supuesto de nosotros que tenemos la posibilidad de enfrentarnos a la obra literaria y a la obra pictórica, ¿no? Y este carácter interpretativo que indudablemente se convierte en la posibilidad de apropiación, ¿no? Más allá de explicaciones precisas o cuidadosas de qué significa tal o cual aspecto en la pintura o en la literatura o en el acto creativo, la posibilidad de hacer nuestro, digamos, de apropiarnos del sentido del mundo que nos posibilita la propia pintura o la propia obra literaria, me parece que es lo que logra consumar o culminar este proceso creativo, ¿no?, que permite al espectador a la postre poder apropiarse del sentido o de los múltiples sentidos o misterios de las obras, ¿no? Y creo que el ejemplo más contundente que tenemos, bueno, es a lo que estamos refiriendo, lo de Soriano con La Niña Muerta y Josefina Vicens con su cuento Petrita, ¿no? Pues sí, ahí está la posibilidad, vincularnos e involucrarnos, pintura, literatura, cine, lo que sea. Sí. Gracias. Gracias. Y volvimos a tener un segundo y un tercer encuentro, entonces de repente empezamos a conversar, caímos ya bien y empezamos a hablar de montones de cosas que a las dos nos interesaba, como era la literatura, una mujer que escribía mucho, que leía mucho, yo soy de lectura también, etcétera, etcétera. Sí, no parábamos de hablar y nos peleábamos, porque desde el punto de vista político ella tenía una postura totalmente contraria a la mía, ¿no? Que eso fue lindo también. O sea, Peque y yo toda la vida nos respetamos muchísimo y nos quisimos muchísimo.
Y nos respetamos, digo, porque desde el punto de vista político, aunque yo la política verdaderamente es algo que trato de evitar, quiero decir, plática con relación a ello, siempre me respetó mucho mi postura, como yo respeté siempre la postura de ella. Entonces el respeto que teníamos con relación a todo lo que nos unía a nivel plática, pues eso nos mantenía también vivas todo el tiempo, ¿no? Y con ganas de vernos muy frecuentemente. Era una maestra de la ironía, ¿no? No era de estos sentidos del humor fácilmente descriptibles, ¿no? O sea, jugaba mucho con el doble sentido. Vuelvo a insistir, la relación con ella fue de pares, o sea, en términos de que pocas veces estuve yo expuesto a una convivencia múltiple con gentes tan queridas por ella como Eileen Peterson, por decir, o Raquel Olmedo. Digamos, nunca estuve en una reunión en la que estuvieran más amigos tan cercanos como pude o siento que fui yo, sino que la relación fue muy de pares. Entonces nos gustaba, por supuesto, hacer bromas y aprender mucho de esa fina ironía en la que cuando yo quería hablar de algo serio ya me salía con algún desparpajo, ¿no? Pero ese era como un asunto también mucho más personal, ¿no? Bueno, leíamos mucho a Carlos Pellicer, por ejemplo, nos sabíamos muy bien poemas en voz alta, a José Gorostiza, Muerte sin fin. Leíamos pues los que estaban surgiendo en aquella época, que era Emilio Carballido, Sergio Magaña en teatro, Carlos Fuentes en novela, y en fin, pues todos los muchachos de aquel tiempo, los actores, Nacho López Tarso, etcétera. Pues era el medio en el que nos movíamos. Le gustaba mucho el bolero. Incluso llegamos a ir al California. Este lugar tan chistoso en México que es el California Dancing Club. Por ahí, sí. Bueno, ahí fuimos. Con Marta Chapa también. ¿Y bailaban? Bailábamos, claro. ¿Ella bailaba? También. Ahí bailaba todo el mundo con todo el mundo. Lo único que no se permitía era tomar. Ella tocaba bien y cantaba muy chistosamente. Muy parecida, ¿sabe a quién? Parece que no, a Tamayo. Porque Tamayo cantaba muy bonito canciones que yo ya no sé si se publicaron o no, o están escritas, y que nunca supe si eran canciones revolucionarias o postrevolucionarias o eran un invento de Tamayo, porque lo traté bastante. La música sí, pues yo antes de hablar empecé a cantar, según decía mi mamá. La música para mí es algo básico y a Peque le fascinaba y además lo disfrutaba muchísimo. Pues ella era bolerista, yo creo que básicamente el bolero le gustaba mucho. Era una mujer muy romántica. Y además del bolero, yo creo que dependiendo del terreno donde estuviera en ese momento, era la música que le llegara y le fascinaba. Era muy musical, le gustaba mucho. Lloró cuando murió una amiga suya. Después de haber sobrevivido, esto es una cosa muy rara, lo que le voy a contar. Se llamaba Aurora, pero no me acuerdo del apellido. El avión se estrelló. Toda la gente murió menos ella, que era íntima de Peque. Estaba llena de gente que había muerto y posiblemente por eso era tan ática. Lo más importante es haber escrito, lo más importante es haber vivido, lo más importante es haber conocido gentes, lo más importante son mis luchas sindicales, lo más importante es el compañerismo, el bloque de cosas que día a día van conformando mi vida. Y hay un recorrido que no sé si feliz o desdichadamente todavía no emprendo, pero que tengo un gran interés en recorrer, que es
el de morir, la muerte. Ese recorrido que es dejar lo conocido para entrar en lo desconocido. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la guardarraya que al ver tu talle tan fino, las cañas azúcares se echaban por el camino para que